Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde en la oscuridad de la carretera cuando la noche se cierne sobre el asfalto? Para José, un camionero veterano de Albacete, esa pregunta no era más que una inquietud pasajera, una de esas reflexiones que surgen en la soledad del camino. Sin embargo, la noche que decidió recoger a un extraño en la autovía A31, esa inquietud se transformó en una realidad aterradora que jamás habría imaginado. Era una noche fría de noviembre. La luna apenas iluminaba los paisajes desolados que se extendían a ambos lados de la carretera. Las luces del camión de José cortaban la negrura, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Con los kilómetros avanzando bajo las ruedas, el sonido del motor era su única compañía, hasta que, al borde de un pequeño pueblo llamado La Rasa, una figura oscura apareció a la orilla de la carretera. Era un hombre alto y delgado, con un abrigo desgastado que parecía absorber la luz. Sin pensarlo dos veces, José detuvo su camión, sintiendo una mezcla de curiosidad y la necesidad de ayudar. El extraño subió al vehículo, agradecido y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se presentó como Raúl y la conversación fluyó fácilmente. Hablaban de la vida, de los caminos recorridos y de los destinos inciertos. Sin embargo, había una tensión en el aire, algo que hacía que el estómago de José se retorciera. Era como si la noche misma los estuviera observando, esperando un momento para revelar su verdadera naturaleza. Todo parecía normal hasta que, al mirar por el retrovisor, José sintió que su corazón se detenía. Allí, en el asiento del pasajero, se encontraba una figura grotesca. No era Raúl. Era un demonio, con ojos como brasas ardientes y una sonrisa que desdibujaba los límites entre el horror y la locura. La imagen se grabó en su mente, un eco aterrador que resonaría en su memoria. ¿Cómo había llegado allí? ¿Era una ilusión provocada por el cansancio de horas en la carretera o había algo más siniestro en juego? El ambiente a su alrededor se volvió opresivo. El aire se tornó denso, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto consciente de la presencia de aquella criatura. Las luces del camión, antes reconfortantes, ahora parecían débiles, incapaces de disipar la oscuridad que se cernía sobre ellos. La carretera que antes se sentía familiar se transformó en un laberinto sin salida. Cada curva y cada bache resonaban como un aviso de peligro inminente. José había pasado su vida enfrentándose a tormentas en la carretera, pero ninguna de ellas se comparaba con la tormenta emocional que lo asaltaba en ese momento. La figura de Raúl, ahora un mero espectro en su memoria, se desvanecía mientras el demonio a su lado se hacía más real. Con cada kilómetro que avanzaban, la angustia de José crecía, alimentada por recuerdos de su pasado que parecían surgir del fondo de su mente como sombras ansiosas. Recordaba las noches en las que había perdido el control de su vida, las decisiones que lo habían llevado a la soledad, y ahora aquí estaba, atrapado en un viaje del que no podía escapar. La carretera era su hogar. Un lugar donde había encontrado consuelo en la rutina de las entregas y la libertad de la carretera abierta. Sin embargo, ahora su hogar se había convertido en un escenario de horror. La figura demoníaca lo observaba con una intensidad que lo hacía cuestionar su propia existencia. Era un castigo por sus pecados pasados, una manifestación de sus miedos más profundos o simplemente el resultado de la fatiga acumulada. Mientras la noche se adentraba más en su apogeo, José sintió que el tiempo se había detenido. La distancia entre él y su destino se alargaba, como si la carretera misma se burlara de su desesperación. Y así, mientras el demonio continuaba su silenciosa vigilancia, la mente de José se debatía entre la cordura y la locura.
preguntándose si lograría escapar de esta pesadilla o si, al final, el verdadero terror sería enfrentarse a sí mismo. Pero cuando la oscuridad se apoderó de su camión, algo inexplicable sucedió. Mientras la oscuridad se cernía sobre el camión, una extraña vibración recorrió la carrocería, como si la carretera misma estuviera viva y respondiera a la angustia de José. Un sudor frío le empapó la frente, y su mente, atrapada en un ciclo de pánico, buscaba respuestas en la niebla de su confusión. El demonio a su lado no decía una palabra, pero su presencia era opresiva, como si cada latido del corazón de José resonara en un eco siniestro. De repente el camión dio un brusco tirón, como si algo hubiera chocado contra su costado. José, sobresaltado, giró la cabeza y su mirada se encontró con la de Raúl, que ahora estaba sentado al borde del asiento, con los ojos desorbitados y una expresión de terror pintada en su rostro. Había algo inquietante en su forma de comportarse, como si el extraño también percibiera la presencia del demonio, pero no se atreviera a mencionarlo. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Raúl, su voz temblorosa cortando el silencio tenso que se había instalado entre ellos. José trató de forzar una risa, intentando restarle importancia a la situación. Sin embargo, la risa no llegó. En su lugar, un escalofrío recorrió su espalda. La carretera estaba desierta y la visibilidad era escasa. El miedo se intensificaba con cada kilómetro que avanzaban. «Quizás solo fue un bache», respondió José, intentando sonar convincente mientras su mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Pero en el fondo, sabía que eso era solo una ilusión, un intento desesperado de aferrarse a la cordura. Raúl lo miró con desconfianza, como si pudiera leer la ansiedad en su rostro. La conversación se tornó incómoda, y de repente el aire se volvió más denso, como si el camión estuviera atravesando una niebla invisible. La música de la radio, que antes sonaba como un suave murmullo de fondo, se distorsionó, convirtiéndose en un susurro ininteligible. ¿Te has sentido alguna vez como si alguien te estuviera vigilando?, preguntó Raúl, rompiendo el silencio. José sintió que una ola de incomodidad le recorría el cuerpo. La pregunta resonaba en su mente, amplificándose en la oscuridad. Por un momento se sintió expuesto, como si el demonio se alimentara de su miedo y de sus dudas. A veces, en la carretera, cuando la noche es muy oscura, murmuró José, incapaz de terminar la frase. La atmósfera en el camión se volvía cada vez más opresiva, y la figura del demonio en el retrovisor lo acechaba como un recuerdo perturbador. De repente, el camión se detuvo por completo, como si una fuerza invisible lo hubiera frenado. José miró a su alrededor, confundido, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Raúl, que hasta ese momento había mantenido la compostura, se volvió hacia él con pánico en sus ojos. «¿Qué está pasando?», dijo, su voz temblorosa revelando el miedo que había estado ocultando. José no sabía qué responder. Estaba atrapado entre la realidad y la locura, y la línea que separaba a ambas se desdibujaba ante sus ojos. Se giró hacia el volante, intentando reiniciar el motor, pero éste se negaba a responder. El silencio se volvió abrumador, y la tensión entre ellos creció como un volcán a punto de estallar. Fue entonces cuando la oscuridad se hizo más densa, y una voz susurrante llenó el camión como si la propia noche hablara. José se estremeció, y Raúl se encogió en su asiento, temiendo lo que pudiera venir. «No puedes escapar de lo que llevas dentro», susurró la voz, resonando en la mente de José, un eco de sus propios pensamientos más oscuros. «¿Escuchaste eso?», preguntó Raúl, su voz apenas un hilo. José asintió, el terror apoderándose de él. La voz era una manifestación de sus temores, de sus errores y de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Sin embargo, había algo más en ese susurro, algo que lo conectaba con la figura demoníaca que lo observaba desde el retrovisor. En ese momento,
Una luz apareció a lo lejos, tambaleándose en la oscuridad. José, ansioso, se volvió hacia Raúl para compartir su descubrimiento, pero se encontró con un rostro que había cambiado drásticamente. La expresión de Raúl era ahora un reflejo de desasosiego, y sus ojos, que antes mostraban gratitud, ahora eran pozos de desesperación. «¡José!», gritó Raúl, su voz desgarrada. «No sigas, no te acerques a esa luz». Pero ya era demasiado tarde. La luz se acercaba, y con ella un nuevo miedo se apoderó de la mente de José. La figura del demonio empezó a reír, una risa profunda y resonante que parecía sacudir los cimientos de su realidad. José sintió una presión en su pecho, como si el aire se volviera irrespirable. El camión ahora temblaba, y la oscuridad parecía cobrar vida, envolviendo todo a su alrededor. En su mente, José recordó las advertencias de otros camioneros que había conocido a lo largo de los años, historias sobre seres que se alimentaban del miedo y de la desesperación de los viajeros solitarios. Sin embargo, nunca había creído en esas leyendas. Siempre las había considerado fábulas para asustar a los novatos. Ahora, enfrentándose a la manifestación de sus peores temores, se dio cuenta de que había subestimado la oscuridad. La luz se convirtió en una figura, un hombre que parecía estar atrapado entre la realidad y la ilusión. Su rostro era familiar, pero no podía recordar de dónde lo conocía. La figura extendió la mano hacia él, como si intentara salvarlo, pero José no podía moverse, paralizado por el miedo. «¡José!», llamó el hombre, su voz resonando con una mezcla de urgencia y desesperación. «¡Ayúdame!». Era un grito desgarrador que atravesó el velo de lo sobrenatural, que resonó en lo más profundo de su ser. Pero, ¿quién era ese hombre? ¿Un amigo? ¿Un enemigo? ¿O alguien que había quedado atrapado en la oscuridad como él? La confusión y el terror se entrelazaban, y en ese momento José comprendió que no solo debía enfrentarse a lo que había en el camión, sino también a lo que llevaba dentro de sí mismo. La lucha entre la luz y la sombra se intensificaba, y con cada segundo que pasaba, las elecciones que había tomado a lo largo de su vida parecían cobrar vida, manifestándose en la figura del demonio. Era un conflicto no solo físico, sino también psicológico, donde cada decisión que había tomado lo había llevado hasta allí, en esa carretera desierta, atrapado entre la realidad y sus miedos más profundos. Mientras la noche se adentraba más en su apogeo, el destino de José pendía de un hilo. Había llegado el momento de confrontar sus demonios, de decidir si dar un paso hacia la luz o dejarse consumir por la oscuridad. La figura del hombre se acercaba, y con ella, la oportunidad de redimirse o de caer irremediablemente en el abismo. La carretera se extendía ante él, un camino incierto lleno de misterio y peligro. Y en ese instante, José supo que su viaje apenas comenzaba. Mientras la figura se acercaba, José sintió que el tiempo se ralentizaba, como si cada segundo se alargara en una espiral de terror y confusión. La luz que emanaba del hombre iluminaba parcialmente el interior del camión, revelando sombras danzantes en las paredes metálicas. Raúl, atrapado en su propio pánico, se encogía en su asiento, incapaz de articular una palabra más. Era evidente que ambos se encontraban atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. «¡José!», volvió a gritar el hombre, su voz llena de desesperación. «¡No te dejes llevar por él! ¡Él no es lo que parece!». La advertencia resonó en la mente de José, quien sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La figura del demonio, aún presente en el retrovisor, parecía absorber la luz, aumentando su opacidad y la sensación de peligro. Era como si los dos mundos, el de la luz y el de la oscuridad, comenzaran a fusionarse, creando una realidad distorsionada que lo mantenía cautivo. «¿Quién eres?», preguntó José, su voz temblorosa, casi un susurro.
La confusión y el miedo en su interior se mezclaban con una creciente curiosidad. La figura del hombre, a pesar de su aura inquietante, parecía desprender un halo de esperanza. «Soy tu pasado», respondió el hombre, dando un paso más cerca, sus rasgos cada vez más claros. José sintió que su corazón se detenía al reconocerlo. Era un viejo amigo de la infancia, Miguel, a quien no había visto en años, su sonrisa familiar ahora distorsionada por el sufrimiento. «No, no puede ser», murmuró José, sacudiendo la cabeza, como si eso pudiera despejar la confusión que lo envolvía. Miguel había desaparecido en un trágico accidente de carretera, uno que había dejado una huella imborrable en su vida y en la de sus seres queridos. La culpa había sido un compañero constante desde entonces, una sombra que lo seguía sin descanso. «Tienes que enfrentarte a lo que has dejado atrás», dijo Miguel, su voz ahora más intensa. «La oscuridad que te rodea es un reflejo de tus propios miedos, de tus decisiones no resueltas. No puedes dejar que te consuma». En ese instante, la figura del demonio comenzó a reírse, una risa burlona que resonaba en el interior del camión. Era como si se alimentara de la angustia de José, de su lucha interna por comprender lo que estaba sucediendo. La risa se convirtió en un eco que reverberaba en sus oídos, y la oscuridad parecía cobrar vida, envolviendo todo a su alrededor. «¡Silencio!», gritó José, sintiendo que la rabia comenzaba a brotar de su interior. La lucha entre el pasado y la oscuridad se intensificaba, y con cada palabra de Miguel, recuerdos distorsionados emergían de lo más profundo de su mente. Se vio a sí mismo en la infancia, jugando con Miguel, compartiendo risas y sueños, pero también recordó el día del accidente, el momento en que todo se desmoronó. «José, no puedes huir de la verdad», dijo Miguel, su voz ahora más suave, casi un susurro. «La culpa que llevas dentro es lo que te ata a este lugar. Tienes que liberarte». El camión temblaba y la carretera se llenaba de sombras, recuerdos de decisiones equivocadas que lo habían llevado a este punto. José sintió que su cordura se desvanecía, cuestionándose si realmente estaba hablando con Miguel o si todo era una ilusión creada por el demonio que lo acechaba. La línea entre la realidad y la locura se desdibujaba, y la desesperación lo envolvía. «¡No puedo!», gritó mirando a Raúl, quien seguía paralizado en su asiento, sus ojos reflejando el terror que ambos compartían. «No puedo enfrentar lo que hice, no puedo enfrentar la verdad». La figura del demonio se acercó, convirtiéndose en una sombra oscura que parecía absorber toda la luz. José sintió que el aire se volvía irrespirable, como si la oscuridad intentara tragárselo. Sin embargo, en ese instante crucial, una chispa de determinación floreció en su interior. No podía dejar que sus miedos lo consumieran. «¡Basta!», gritó, sintiendo que la rabia se convertía en fuerza. «No voy a dejar que me controlen más». Miguel sonrió, como si su amigo hubiera encontrado la clave para liberarse. La figura del demonio pareció tambalearse, como si la luz de la determinación de José pudiera desestabilizarlo. Sin embargo, la risa burlona continuó resonando, y la oscuridad se intensificó, volviendo a envolver el camión. «No puedes escapar de ti mismo, José», susurró el demonio, su voz profunda y siniestra. «Te has entregado a la culpa, y eso es lo que te ata a este lugar». José sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, y la figura de Miguel comenzaba a desdibujarse. La lucha se tornaba más intensa y el camión vibraba con una energía incontrolable. Raúl, finalmente despertando de su propio terror, miró a José con desesperación. «¡Dile que se detenga!», gritó Raúl, su voz llena de angustia. «No podemos quedarnos aquí». José comprendió que la batalla no era solo suya. Raúl también estaba atrapado en la telaraña de la oscuridad, y si quería liberarse, tendría que enfrentarse a sus propios demonios. «Raúl, ¿qué te atormenta?», preguntó, buscando en su amigo un destello de luz en medio de la oscuridad.
La expresión de Raúl cambió, y por un momento la confusión dio paso a un profundo dolor. «No puedo dejar de pensar en mi hermano», admitió, su voz quebrada. «Murió en un accidente hace años, y siempre sentí que podría haber hecho algo para salvarlo». José sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. Ambos llevaban cargas que los mantenían prisioneros, y en esa revelación la verdad comenzó a tomar forma. La oscuridad que los rodeaba no solo era el resultado de sus propios miedos, sino también de los secretos compartidos, de las culpas que llevaban consigo. «No estamos solos en esto», dijo José, su voz ahora más firme. «Si enfrentamos nuestros demonios juntos, tal vez podamos liberarnos». La figura del demonio, furiosa ante la unión de sus miedos, comenzó a gritar, su voz resonando como un trueno. La atmósfera se volvió eléctrica y el camión tembló aún más, como si estuviera al borde del colapso. Pero la determinación de José y Raúl se convirtió en un faro de esperanza en medio de la tormenta. Mientras se aferraban el uno al otro, sintieron que la luz comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. La figura de Miguel apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa de aliento, como si supiera que sus amigos estaban en el camino correcto. «Enfrenten sus miedos», dijo Miguel. «Solo así podrán escapar de esta pesadilla». Con ese aliento, José y Raúl comenzaron a hablar, a compartir sus historias, sus miedos y sus culpas. La luz pareció aumentar, iluminando el camión y ahuyentando las sombras que los rodeaban. La figura del demonio, atrapada entre la luz y la oscuridad, comenzó a desvanecerse. Sin embargo, mientras la oscuridad retrocedía, una nueva revelación se hizo evidente. Las sombras que habían creído que eran solo suyas, ahora parecían entrelazarse con un secreto aún más oscuro, una verdad que había permanecido oculta durante años. «¿Qué más nos oculta esta noche?», preguntó Raúl con un tono de incertidumbre en su voz. José sintió que su corazón se aceleraba. La lucha no había terminado, y la oscuridad, aunque debilitada, aún mantenía secretos que estaban a punto de ser revelados. La carretera se extendía ante ellos, y sabían que el viaje apenas comenzaba. La lucha por la redención y la verdad se intensificaba, y el destino que les aguardaba podría ser más aterrador de lo que jamás habían imaginado. Mientras la luz del camión temblaba, José y Raúl se miraron, una mezcla de determinación y miedo reflejada en sus rostros. La figura del demonio, debilitada por la confesión de sus miedos, parecía pulsar con una energía oscura, como si estuviera a punto de desatar su furia. La risa burlona había cesado, pero el aire seguía cargado de tensión, como si el mismo camión estuviera conteniendo la respiración. «¿Qué más nos oculta esta noche?», preguntó Raúl, su voz temblorosa resonando en el espacio cerrado. La pregunta flotó entre ellos como un eco, creándose un silencio tenso que parecía interminable. José sintió que el peso de la verdad comenzaba a aplastarlo. Sabía que había más en juego, secretos que llevaban años escondidos en lo profundo de su ser. La culpa por la muerte de Miguel era solo una parte de un rompecabezas más grande, uno que ambos habían estado evitando. «La oscuridad no solo es nuestra», dijo José, su voz firme aunque temblorosa. «Es un reflejo de todo lo que hemos ignorado». Raúl asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de su amigo. Él también había estado huyendo de sus propios demonios, y ahora, enfrentarse a ellos parecía la única salida. «Tienes razón», respondió Raúl, su determinación creciendo. «No podemos permitir que esto nos consuma». En ese momento, la figura del demonio se abalanzó sobre ellos como un torbellino de sombras y risa. La oscuridad se arremolinó, formando un torbellino que amenazaba con tragarlos. José sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho y la adrenalina comenzó a fluir por sus venas. Era el momento decisivo, el instante en que tendrían que enfrentarse a lo que habían mantenido oculto. «¡Miedo!»,
gritó el demonio, su voz resonando como un trueno. Eso es lo que sois, nada más que sombras temerosas de un pasado que no podéis cambiar. José, sin embargo, no se dejó intimidar. No somos solo miedo, respondió, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a Raúl. Somos más que nuestras culpas, más que nuestras sombras. La figura de Miguel apareció de nuevo, esta vez tomando una forma más definida. Su rostro, aunque marcado por la tristeza, reflejaba una luz que parecía proteger a los dos hombres. José, Raúl, es hora de enfrentar la verdad. No estáis solos en esto. El demonio, al ver que la luz de Miguel se intensificaba, gruñó con frustración. No podéis escapar de mí, la culpa es vuestra eterna compañera. ¡No más!, gritó Raúl, sintiendo que la carga de su hermano pesaba menos al compartirla. Se volvió hacia José, su mirada llena de resolución. No podemos seguir así, debemos enfrentar lo que hemos hecho, lo que hemos perdido. Con eso, los dos amigos se unieron, sus manos entrelazadas, formando un vínculo que parecía brillar en medio de la oscuridad. La luz que emanaba de ellos crecía, iluminando el camión y desdibujando las sombras. José sintió que su corazón se llenaba de un coraje renovado. El demonio, ahora visible en toda su grotesca forma, se retorcía, incapaz de soportar la luz que emanaba de la unión de sus miedos. «¡Esto no ha terminado!», gritó, su voz llena de rabia, mientras las sombras a su alrededor se arremolinaban de forma frenética. «Sí ha terminado», respondió José, sintiendo cómo el miedo se transformaba en fuerza. «No podemos cambiar nuestro pasado, pero podemos decidir cómo enfrentar nuestro futuro». Con cada palabra, la luz crecía, desafiando la oscuridad. La figura del demonio comenzaba a desvanecerse, sus garras de sombras debilitándose ante el poder de la verdad y la aceptación. José sintió que la presión sobre su pecho disminuía, como si la culpa que había llevado durante años finalmente comenzara a soltarse. «Esto es solo el comienzo», gritó el demonio, su voz ahora un susurro. «Siempre estaré aquí, acechando en las sombras que dejáis atrás». La oscuridad se disipó lentamente y la figura del demonio se desvaneció en un torbellino de sombras, dejando solo un eco de su risa en el aire. José y Raúl se miraron, sus rostros iluminados por la luz que habían creado juntos. Habían enfrentado sus miedos y, aunque la batalla no había terminado, habían dado un paso significativo hacia la redención. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Raúl, su voz aún temblorosa, pero llena de esperanza. «Ahora debemos seguir adelante», respondió José, sintiendo que el peso de la culpa comenzaba a desvanecerse, aunque todavía quedaban cicatrices que sanar. «Debemos enfrentar lo que hemos dejado atrás y descubrir qué más nos ha sido ocultado». El camión, ahora lleno de luz, comenzó a moverse por sí solo, como si la carretera estuviera lista para guiarlos hacia un nuevo destino. Mientras avanzaban, sabían que la oscuridad podría regresar, pero también que habían aprendido a luchar juntos. El viaje apenas comenzaba, y el destino que les aguardaba podría ser tanto aterrador como liberador. A medida que la carretera se extendía ante ellos, sintieron que la conexión entre ellos crecía más fuerte. La lucha por la verdad y la redención los había unido, y juntos se enfrentarían a lo que viniera. La noche había sido oscura, pero ahora había luz en su camino, un camino hacia la sanación y la aceptación. José y Raúl intercambiaron una última mirada de complicidad, listos para enfrentar lo desconocido. El pasado seguía acechando, pero ahora sabían que el poder para cambiar su futuro estaba en sus manos. Con determinación, continuaron su viaje, listos para descubrir los secretos que aún quedaban por revelar. Mientras la luz del camión se desvanecía lentamente, José y Raúl sintieron el peso de la confrontación aún latente en sus corazones. Aunque habían logrado repeler al demonio, las cicatrices de la experiencia permanecían grabadas en su piel, tanto física
como emocionalmente. La luz que había brotado de su conexión se había desvanecido, pero las sombras de sus miedos y culpas seguían acechando, como ecos persistentes que nunca se desvanecen por completo. José se llevó la mano al pecho, donde aún sentía la presión de la culpa que había llevado durante años. Aunque había liberado parte de esa carga al enfrentar la verdad sobre la muerte de Miguel, las imágenes seguían atormentándolo. La tristeza en el rostro de su amigo, la angustia de no haber podido evitar lo inevitable, se aferraban a él como un manto oscuro. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y complicado. Raúl, por su parte, había sentido la misma presión, pero ahora, al compartir su carga, la angustia se había vuelto más llevadera. Sin embargo, el recuerdo de su hermano seguía presente, una sombra que nunca podría ser completamente desvanecida. El camión continuó su marcha por la carretera, iluminando el asfalto húmedo con sus luces. Ambos amigos se sentaron en silencio, perdidos en sus pensamientos. La noche había dejado una marca indeleble en sus almas, y aunque habían sobrevivido a la confrontación, el verdadero desafío aún estaba por llegar. La sensación de que algo más acechaba en la oscuridad era palpable, como si el universo estuviera esperando el momento propicio para desatar otro caos. De repente, el motor del camión emitió un sonido extraño, como un lamento, que hizo que ambos se sobresaltaran. Raúl miró a su amigo con preocupación. ¿Escuchaste eso?, preguntó, su voz al borde del pánico. Sí, respondió José, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. Es como si el camión estuviese tratando de comunicarse con nosotros. Mientras hablaban, una serie de luces comenzaron a parpadear en el tablero, revelando patrones que parecían danzar al ritmo de una melodía inaudible. Era como si el camión, en su condición de refugio temporal, estuviese mostrando a los dos hombres que aún había más por descubrir, más secretos que debían enfrentarse. «Quizás esto no ha terminado», murmuró Raúl, sus ojos fijos en las luces parpadeantes. «Quizás lo que enfrentamos es solo una parte de algo más grande. El miedo se apoderó nuevamente de ellos, pero también la curiosidad. Sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil y que en cualquier momento podían encontrarse con otros aspectos de su pasado que aún estaban sin resolver. La culpa por la muerte de Miguel era solo la punta del iceberg. Había otras verdades que necesitaban ser aceptadas. Mientras el camión giraba en una curva, una sombra se proyectó en el camino, capturando la atención de los dos amigos. Era una figura vagamente familiar que se desvanecía tan rápidamente como había aparecido. José sintió un tirón en su corazón, un recordatorio de que lo que habían dejado atrás aún no había terminado de afectar sus vidas. «¿Viste eso?», preguntó Raúl, su voz temblando de nuevo. Era Miguel. José asintió, sintiendo que la conexión con su amigo perdido no había desaparecido por completo. Tal vez sea una señal de que debemos seguir adelante, pero también de que aún hay cosas que resolver. La figura de Miguel representaba no solo el dolor de su pérdida, sino también la esperanza de que había algo más allá de la tristeza. La conexión entre ellos, aunque marcada por la culpa, también estaba llena de amor y recuerdos que debían ser honrados. Mientras avanzaban, una idea comenzó a gestarse en la mente de José. Tal vez había otros aspectos de su vida que debían ser confrontados. No solo los relacionados con la muerte de Miguel, la relación con sus padres, las decisiones que habían tomado en la juventud y los sueños que habían dejado de lado por culpa de sus miedos. Todo eso formaba parte de un rompecabezas que aún estaba incompleto. «Raúl, creo que debemos investigar más sobre lo que pasó aquella noche. No solo por Miguel, sino por nosotros mismos». Raúl lo miró, la determinación comenzando a brillar en sus ojos. «Tienes razón.
Si vamos a salir de esto, necesitamos comprender todo lo que hemos ignorado. Los dos amigos se miraron, el entendimiento entre ellos fortalecido. Sabían que el camino hacia la verdad no solo implicaría desenterrar viejos secretos, sino también enfrentar las consecuencias de sus actos. La conexión con el pasado no sería fácil, pero era necesaria para su crecimiento. Mientras la carretera se extendía ante ellos, el camión comenzó a vibrar ligeramente, como si respondiera a su decisión. En el aire flotaba una sensación de anticipación, como si algo nuevo estuviera a punto de surgir. José y Raúl se sintieron impulsados por una energía renovadora, un deseo de descubrir lo que aún quedaba por aprender. A medida que avanzaban, la figura de Miguel parecía guiarlos, un faro en la penumbra que los empujaba hacia adelante. Aunque la oscuridad nunca desapareció por completo, había una luz en su camino, una promesa de que juntos podrían enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. Sin embargo, el eco de la risa del demonio aún resonaba en sus oídos, recordándoles que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. Con cada kilómetro que recorrían, el misterio de su pasado se volvía más denso, y las respuestas que buscaban estaban tan cerca como a la vuelta de la esquina, aguardando ser descubiertas. José y Raúl, con sus corazones llenos de determinación, se adentraron en la oscuridad, listos para descubrir los secretos que aún estaban ocultos y quizás encontrar la redención que tanto deseaban. La historia de su lucha no había terminado. Acababa de comenzar su verdadero viaje. Mientras José y Raúl continuaban su viaje, la atmósfera se volvió cada vez más densa, como si el aire mismo estuviese cargado de una energía inquietante. Las luces del tablero del camión parpadeaban de manera errática, reflejando la creciente tensión entre ellos. La figura de Miguel seguía apareciendo y desvaneciéndose, un recordatorio constante de lo que habían perdido y de las verdades que aún debían enfrentar. A medida que avanzaban por la carretera oscura, el camión pareció tomar vida propia, acelerando de forma imprevista. Raúl gritó intentando tomar el control del volante, pero era como si algo más estuviese al mando. Las sombras a su alrededor parecían moverse, danzando al ritmo del motor, y una risa macabra resonó en sus oídos, el eco del demonio que habían enfrentado anteriormente. ¡José!, gritó Raúl, sus manos temblorosas luchando por mantener el control. «Esto no es normal». José, sintiendo un nudo en el estómago, miró por la ventana y vio cómo la oscuridad se espesaba, como si estuvieran adentrándose en un abismo. El miedo se instaló en su pecho, y la culpa por la muerte de Miguel se transformó en una terrorífica certeza. El demonio no había sido derrotado, sino que aguardaba en las sombras, alimentándose de su inseguridad. «Debemos detenernos», dijo José, su voz temblando. «No podemos seguir así». Pero justo cuando intentaron frenar, el camión se sacudió violentamente y la carretera se transformó en una oscura espiral que los arrastraba hacia un destino desconocido. Una risa burlona resonó en la cabina y una figura emergió de la penumbra, con ojos rojos y una sonrisa que helaba la sangre. «Bienvenidos de nuevo», susurró la voz del demonio, que parecía reverberar en sus mentes. Pensaron que podían escapar de sus demonios, pero ellos siempre están aquí esperando. La figura de Miguel, ahora distorsionada y retorcida por el dolor, apareció detrás del demonio como un reflejo de lo que una vez fue. José y Raúl se sintieron atrapados entre sus propios miedos y la sombra de su amigo. La culpa que habían llevado durante tanto tiempo se materializaba en formas aterradoras, recordándoles que no podían escapar de su pasado. «¡No!», gritó Raúl, intentando cubrirse los oídos. «¡Déjanos en paz!». Pero el demonio rió con más fuerza y el camión se detuvo de golpe. Las luces se apagaron y la oscuridad se volvió absoluta.
En ese instante, ambos amigos comprendieron que no solo estaban luchando contra el demonio externo, sino contra la oscuridad que llevaban dentro. «No hay escape», dijo el demonio, sus ojos fijos en ellos. «La única forma de liberarse es enfrentarse a lo que han ocultado. Pero están dispuestos a pagar el precio». A medida que el terror se apoderaba de ellos, las luces del camión comenzaron a parpadear nuevamente, revelando visiones de sus vidas pasadas, decisiones no tomadas y sueños olvidados. Cada imagen era un recordatorio de lo que habían perdido, de lo que habían permitido que se desvaneciera. El camión, ahora un portal hacia sus peores pesadillas, comenzó a desmoronarse. Las paredes se agrietaron y el sonido de sus propios gritos resonó en la oscuridad. José y Raúl se miraron y en ese momento comprendieron que su lucha no era solo por la redención, sino por su propia existencia. «¡José!», gritó Raúl, «no podemos quedarnos aquí». Pero antes de que pudieran hacer algo, el demonio extendió su mano hacia ellos y la oscuridad se los tragó. Un silencio sepulcral llenó el aire y la carretera se volvió a cerrar, dejando tras de sí solo el eco de sus gritos. En el horizonte, el camión quedó vacío, un recordatorio de que no todos los viajes tienen un final feliz. La risa del demonio resonó en la noche, prometiendo que la lucha contra la oscuridad jamás se detendría. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos llenos de misterio. Comparte con tus amigos para que también puedan adentrarse en esta aventura aterradora. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura.